parece que no, pero medio metro da para mucho. O si no, recuerden las estrechuras de los restaurantes chinos. O mismamente en Almería el minibar. Aunque a priori pudiese ser motivo de mofa que el apoyo de Ciudadanos a la última renovación del estado de alarma recogiera entre sus condiciones reducir la distancia social de 2 metros a metro y medio, lo cierto es que la medida supone que pueda haber más escolares en cada aula cuando vuelva a la normalidad, pero también que la hostelería pueda meter más mesas y por tanto más clientes. Y eso por anotar solo un par de cuestiones entre las que también podríamos incluir el número de empleados que pueden coincidir en una misma zona de trabajo. Es decir, no es ninguna tontería. La pregunta que cabe hacerse es con qué criterio se ha pasado de los 2 metros al metro y medio. Si antes el consejo de los expertos eran 2 metros, ¿por qué ahora esos expertos consideran que es suficiente metro y medio? Es posible que la razón sea la misma que justificó que el gobierno, a sabiendas de que las mascarillas eran imprescindibles para evitar los contagios, las desaconsejara y solo más tarde admitiera que lo había hecho sencillamente porque no se podían adquirir. A ver, es como si en África desaconsejaran los preservativos como medio eficaz para luchar contra el SIDA sencillamente porque es difícil comprarlo. El gobierno estuvo falto de previsión ante la pandemia, a pesar de los numerosos avisos recibidos por la Organización Mundial de la Salud y a pesar de que la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce en su pillada que otros países ya habían tomado medidas súper drásticas, tía. Y ni tan siquiera inició las conversaciones con las comunidades autónomas por si acaso. Y tampoco comenzó a gestionar la compra de material de protección por si acaso. Tal vez el gobierno esté ahora pecando de lo mismo, de anteponer sus intereses políticos, en aquel momento la celebración de la manifestación del 8M, y ahora sus acuerdos con el PNV y Esquerra Republicana, o incluso con Ciudadanos, con la vista puesta en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La mal llamada desescalada está siendo de todo menos seria. No se ha cumplido prácticamente nada del planteamiento que tan seriamente nos comunicó en su habitual aló presidente Pedro Sánchez. Y de nuevo surgen las preguntas sobre la fiabilidad del equipo técnico que asesora o toma las decisiones, que tampoco sabemos cuál de las dos cosas hace. Porque aunque sea repetitivo, recordemos que son quienes negaron la posibilidad de casos locales, quienes negaron que aquí fuésemos a tener una epidemia, que pudiese haber muerto, que negaron la utilidad de las mascarillas, que nos aconsejaron guantes y luego nos los desaconsejaron, los que nos avanzaron que prácticamente la mitad de la población española estaría ya inmunizada ante el COVID-19 y luego ya hemos visto que es en torno al 5%, quienes dijeron que el estudio de seroprevalencia se haría antes de la desescalada y lo hicieron al revés, los que han cambiado 8 veces el modo de contar los fallecidos y los contagiados. Pues bien, esos mismos son los que consideraban que era necesario mantener un mínimo de 2 metros en espacios abiertos. Y ahora dicen que en espacios cerrados, con metro y medio, es suficiente. En fin, viendo cómo ahora el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se pone mascarilla toda hora y antes, cuando debía estar en cuarentena, porque su mujer había dado positivo 3 veces en COVID-19, pues antes no se la ponía nunca. Ahora no se la quita ni en el Congreso. Antes no se la ponía ni en el supermercado y ahora la lleva a la rueda de prensa. Ellos tienen miedo al contagio, pero a nosotros nos mandan a la barra del bar.